Me acompaña David Morales, él es procurador para la defensa de los derechos humanos. Quiero darle la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, Alicia, muy bien, qué gusto compartir Agenda Ciudadana nuevamente. Lo último acontecido justamente en el caso de Francisco Flores. La Procuraduría jugó un papel importante o protagónico en cómo se ha ido desenvolviendo este caso o este proceso, y quisiera que nos contara por aquellas personas que en algún momento a lo mejor le han perdido la pista a lo que ha pasado últimamente. El mandato del Procurador de Derechos Humanos establece claramente por ley que puede vigilar el debido proceso en cualquier caso de su interés, pero también debemos tener en cuenta que los actos de corrupción generan afectaciones de los derechos humanos, particularmente en un caso como este en el cual comunidades que debían ser beneficiadas con obras sociales y comunidades además vulnerables por desastres naturales, los terremotos, inundaciones y otras, vieron afectados la vigencia o la garantía de sus derechos económicos y sociales cuando estos proyectos no llegaron. Por añadidura, la Asamblea Legislativa, a través de su Comisión Especial de Investigación, me recomendó y me llamó a tener una vigilancia sobre el proceso, y he atendido esta recomendación de la Asamblea Legislativa. Por eso intervenimos en el caso. Desde el principio estuvimos teniendo una actitud de obstaculización de nuestra vigilancia por parte del juez de la causa, que era el juez Levis Orellana, hasta hace pocos días que se da esta decisión de la Corte. De hecho, en un primer momento yo responsabilicé por violación al debido proceso al juez Orellana cuando pretendió imponer una reserva total al caso. Después de que yo responsabilicé al juez por violación al principio de publicidad de los juicios penales, él se negó a entregar informes requeridos por el procurador, por mi persona, aduciendo que yo no tenía competencia para solicitar esa información. Yo declaré que él había violentado la ley de la Procuraduría, remití el caso a la Corte Suprema de Justicia en pleno y le pedí a la Corte abrir un proceso administrativo en contra del juez por incumplir la ley. La ley de la Procuraduría es muy clara, todo funcionario está obligado a colaborar, a no obstaculizar y a brindar la información que el Procurador de Derechos Humanos le requiera. Este proceso que yo solicité a la Corte abrir es el que ha culminado el viernes anterior en una sanción de suspensión al juez y que ha ido acompañada de su separación del conocimiento de la causa. Debo decir que además de esta actuación que dio lugar al procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia, el juez posteriormente cometió otras y nuevas infracciones a la ley de la Procuraduría, especialmente después de que los querellantes del caso denunciaron una persecución arbitraria, una presunta persecución arbitraria en su contra por parte del juez y nuevas violaciones al debido proceso. Al requerirle el informe al juez sobre esta denuncia, como me lo manda el trámite que establece la ley de la Procuraduría, el juez emitió una nueva resolución pretendiendo desconocer absolutamente el mandato de la Procuraduría. Por esto el juez obviamente incurrió en una nueva infracción, además de la que ya ha sancionado la Corte Suprema de Justicia. En el fondo del caso subyace una preocupación que yo he expresado reiteradamente a lo largo de las últimas semanas o quizá meses, y es la falta de judicialización del delito de lavado de dinero en el caso del expresidente Flores. Ya desde el primer momento de que el caso se judicializa, hay elementos bastante claros en el propio escrito fiscal que dan cuenta del posible cometimiento del delito de lavado. Han pasado muchos meses, esto no se materializa, el esfuerzo principal lo están llevando adelante los querellantes. Cuando los querellantes denuncian el retiro de una evidencia del expediente judicial por solicitud del fiscal y resuelta favorablemente esta petición fiscal por el juez Orellana y denuncian la pasividad fiscal, entonces se toma la decisión de perseguirles administrativa y penalmente. Okay. El señor fiscal solicita que se retire un informe de inteligencia financiera. ¿El ROS? No es el ROS, sino es un informe de inteligencia sobre el ROS. Esta solicitud es resuelta favorablemente por el juez. Ante esta circunstancia, los querellantes piden una revocatoria de esa decisión de retirar de la causa ese informe financiero,
Y entonces como respuesta y reacción del juez reciben pues la orden de un proceso de sanción administrativa que hoy hemos conocido por los medios de comunicación, que se dio una audiencia y que el juez ha decidido no seguir adelante, el juez Orellana, en ese proceso administrativo contra los querellantes. Pero también remite su resolución al fiscal general para que el fiscal general pueda decidir si persigue penalmente o no a los querellantes por declaraciones que los querellantes expresaban en los medios de comunicación, que me parecieron bastante mesuradas y bastante técnicas, por cierto, las declaraciones de los querellantes, y lo manda a la Fiscalía General para que le valore si les persigue penalmente. Los querellantes habían planteado preocupaciones en torno al caso por la presunta pasividad fiscal en investigar el delito de lavado de dinero, porque el juez había decidido retirar ese informe que no había sido leído porque se encontraba en sobre cerrado, se había declarado reserva sobre su contenido, ellos no podían hablar del contenido de un documento que no habían leído, pero expresaron una preocupación de que esto estaba afectando el debido proceso y podría eventualmente ser una evidencia que cobrara relevancia en el caso, y cuestionaban este tipo de afectaciones. En razón de este ejercicio de la libertad de expresión, principalmente de los directores de ISD y FESPAD, fue que el juez Orellana decide abrirles un proceso administrativo sancionador en la sede de su tribunal y decide remitir al fiscal la petición de que valore procesarlos. Entonces, los querellantes de ISD y FESPAD públicamente y con convocatoria de medios se presentaron a la Procuraduría a presentar una denuncia contra el juez y contra el señor fiscal general. Yo abrí el procedimiento de ley, requerí el informe al juez Orellana y dio una segunda resolución en la que pretende desconocer totalmente el mandato de la Procuraduría. Me parecen precedentes muy negativos. Yo tendría la expectativa de que el cambio del tribunal pues permita superar esta falta ya de credibilidad en que estaban cayendo las actuaciones judiciales en el caso del expresidente Flores y que ahora tengamos un desarrollo del debido proceso que permita la vigilancia de la Procuraduría, que permita el normal ejercicio de la querella y que pueda interpelar y motivar a la Fiscalía General para que sea realmente activa en la investigación del delito de lavado de dinero. A ver, sí existe el mecanismo a nivel institucional para, pues, no sé si sería el término correcto, pero ejercer un poco de presión para que la Fiscalía ampliara la investigación al lavado de dinero, ya que los otros 3 delitos son menores. La Fiscalía debe actuar con relativa reserva para no afectar el desarrollo de las investigaciones. Sin embargo, también como todo funcionario, todos los funcionarios, estamos expuestos a la vigilancia pública, estamos expuestos a que por vía de la rendición de cuentas nuestras actuaciones sean evaluadas por la opinión pública, por los medios de comunicación, por la sociedad civil. Y como yo decía, la labor de investigar, la función de investigar es una obligación de medio o comportamiento, no necesariamente porque se obtiene un resultado definitivo sea incumplido, pero sí se debe demostrar por la autoridad investigadora que se ha hecho todo lo posible, que no se asumió el caso condenado de antemano a un fracaso, sino que todas las diligencias pertinentes se fueron realizando. ¿Cómo se expresa esto en la labor fiscal? A través de 2 parámetros. 1, los plazos razonables para investigar. Y 2, la judicialización y eventualmente el respeto de ciertas garantías durante la fase administrativa de investigación de la Fiscalía, que deben respetarse también la participación de personas que pretenden ya desde ese momento ejercer la defensa o contribuir a la investigación. En este caso ya tenemos varios meses en los que el caso se judicializó sin que se materialicen aparentemente avances en la investigación del delito de lavado de dinero, pese, como decía yo, a que el propio requerimiento fiscal original describió hechos que permitían ya configurar el posible cometimiento del delito de lavado de dinero. Y se ha trascendido públicamente, y en esto también han jugado un rol muy importante la parte querellante, ha trascendido que la Fiscalía General está, en el caso Flores, teniendo frente al desarrollo del proceso judicial
una labor de mucha pasividad, es decir, prácticamente no hay mayor controversia, contradicción con las solicitudes de la defensa y son los querellantes los que están teniendo que asumir el rol de que el proceso y la acusación avance. Entonces, esto definitivamente genera preocupación sobre cómo se está llevando adelante el ejercicio de esta labor de investigar. Es parte de mi mandato también considerar, en este caso o en cualquier otro caso que nosotros estemos llevando, una vigilancia de la actuación fiscal. Yo quisiera dejar en claro que no hay ninguna autoridad del Estado, todas las instituciones del Estado, todos los funcionarios públicos pueden estar sometidos a la vigilancia del Procurador de los Derechos Humanos. Vivimos en los últimos meses experiencias en las cuales nos estamos encontrando que diversas instituciones o representantes del sistema de justicia están tratando de exonerarse de la vigilancia del Procurador de Derechos Humanos y están tratando de desconocer el mandato. En los tiempos iniciales de la Procuraduría hubo reacciones similares de parte de las autoridades de seguridad. Cuando la Procuraduría intervenía frente a posibles abusos de la policía, por ejemplo, se tuvieron reacciones muy confrontativas, pretendiendo desconocer el mandato por parte de las autoridades de aquellas épocas, de las décadas de los 90 o del 2000. Ahora estamos teniendo una experiencia similar frente al judicial. Ya tuvimos una reacción que me parece a mí totalmente incorrecta de la Sala de lo Constitucional, que al verse vigilada por el procurador ha pretendido excluirse de esa vigilancia. Retomando las sentencias de la Sala Constitucional, el juez Levi Orellana pretendió hacer lo mismo. Y yo he recibido ya algunos informes del señor Fiscal General de la República, particularmente en nuestra vigilancia, en el caso de la masacre del Mozote, donde también está pretendiendo cuestionar la vigilancia al debido proceso que en el caso de la masacre del Mozote realizo como procurador. Esto obviamente afecta o violenta la Constitución, este tipo de posicionamientos. Como procurador yo seguiré adelante con el ejercicio de mi mandato constitucional, más allá de la intolerancia que este tipo de instancias, en este momento representantes del sistema de justicia, que pretenden no ser vigilados por el procurador. El mandato constitucional es claro, ninguna autoridad está excluida de nuestra vigilancia, ni siquiera el sistema judicial. Somos la autoridad de rango constitucional que vigila desde su mandato las actuaciones de todos los funcionarios públicos y de todas las instituciones. Por lo tanto, la declaratoria de responsabilidad por violación a los derechos humanos sigue en firme y no se anula por el simple hecho de que estos funcionarios den muestras de intolerancia y traten de negar la responsabilidad que ha sido declarada. Por supuesto, todo funcionario tiene la posibilidad de, si no está de acuerdo con la declaratoria de responsabilidad, solicitar una revisión. Hay otro tema con el que también quiero platicar, señor Procurador, y es el anuncio que hizo la semana pasada el Vaticano a través de una resolución, por así decirlo, del Papa Francisco, en el cual reconoce el martirio de Monseñor Romero, pero además activa nuevamente el proceso de beatificación de Monseñor Romero. Yo me sumo al júbilo por esta noticia. Monseñor Romero es muy amado por el pueblo de El Salvador y estoy seguro que su beatificación contribuirá a la unidad de la sociedad salvadoreña. Monseñor Romero encarna valores que estoy seguro nos unirán para enfrentar los grandes problemas actuales que El Salvador vive. Monseñor Romero fue el más grande defensor de los derechos humanos en la historia reciente de El Salvador. Él entrega su vida defendiendo a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Precisamente su última y más famosa homilía dominical era una orden, un llamado moral a que cesara la represión, que cesaran los asesinatos, los homicidios, el derramamiento de sangre de aquel momento, producto incluso de una política de terrorismo de Estado que se ejercía. Entonces, Monseñor Romero, en esta dimensión de defensor de los derechos humanos, también se volvió un símbolo de la lucha contra las injusticias, contra las desigualdades, un símbolo de la solidaridad con los más débiles, con los más vulnerables, con quienes están excluidos, con quienes son perseguidos. Este tipo de valores humanistas que Monseñor nos ha legado son necesarios ahora para ser solidarios con las víctimas de la violencia.
son solidarios para buscar unidad frente a grandes problemas como la migración. Y hay voces que dicen que no es importante conocer quién fue o el asesino, o quiénes fueron los asesinos, investigar, o sea, el caso que hay de violación de derechos humanos ahí, quieren dejarlo en el plano espiritual y que lo otro, el caso en sí del asesinato de Monseñor Romero, pues quede allí. ¿Esto es posible, sí, separarlo así? Sí, Monseñor Romero fue víctima de una ejecución extrajudicial ocasionada por un escuadrón de la muerte que actuaba con la tolerancia, la aquiescencia y la participación del Estado en aquel momento. Entonces el Estado de El Salvador ha sido declarado inclusive por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsable de la ejecución extralegal de Monseñor Romero. Esto trae obligaciones de Estado, obligaciones emanadas de la Constitución, de la ley y también de los tratados internacionales de derechos humanos y concretamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y existe una obligación todavía vigente pero incumplida de reabrir el caso e investigarlo hasta sus últimas consecuencias y de llevar adelante procesos de reparación a las víctimas. En el caso de Monseñor Romero, la Comisión Interamericana declaró que las víctimas eran, por supuesto, la familia Romero, la familia de Monseñor Romero como víctima directa, pero también la comunidad religiosa a la que Monseñor Romero perteneció. Y ojo, también la sociedad salvadoreña toda, porque Monseñor Romero es reconocido por la Comisión Interamericana como un guía espiritual de toda la nación. Y toda la sociedad salvadoreña se vuelve titular colectiva del derecho a la verdad emanada del caso. En el año 2011 aproximadamente, el Estado de El Salvador acepta un conjunto de medidas de reparación que desde el año 2005 habían presentado los peticionarios, en el caso de Monseñor Romero, ante la Comisión Interamericana. Los peticionarios eran la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Y parte de estas solicitudes de reparación que el Estado aceptó en 2011 era evitar homenaje desde el Estado, desde autoridades de Estado, a los responsables del crimen. Alicia, es importante recordar que los responsables del magnicidio están claramente identificados. La responsabilidad del ex mayor Roberto Dabuizona Arrieta y el Escuadrón de la Muerte, que también operativamente fue dirigido para eliminar a Monseñor por el ex capitán Álvaro Saravia, son identidades y responsabilidades plenamente demostradas por instancias internacionales y por instancias judiciales. Yo quiero decir que no se trata de una especulación. La Comisión de la Verdad llegó a esas conclusiones. En el juicio penal interno de El Salvador, estas responsabilidades se establecieron y el caso se vio afectado por una intervención arbitraria que indebidamente cerró el proceso judicial que en aquel momento protagonizó la Corte Suprema de Justicia, bajo la presidencia de Francisco José Guerrero. Posteriormente le aplicaron la amnistía en el año 93. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que representa a la OEA, determinó también estas responsabilidades. Y en 2010 tuvimos un juicio civil en una Corte Federal de los Estados Unidos contra el ex capitán Álvaro Saravia, con la credibilidad que tiene el sistema judicial estadounidense, después del desfile probatorio y la evaluación de la Corte Federal de Fresno en California, estas responsabilidades también fueron establecidas. Por lo tanto, existe por el propio compromiso de la Cancillería de El Salvador ejerciendo la representación internacional una obligación de no rendir homenaje a los responsables identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias. Por esa razón yo abrí un caso en ocasión de la designación de una calle principal de la ciudad de San Salvador con el nombre del ex mayor Dabuizona. La explicación que usted daba, procurador, en relación a la solicitud de revocar cualquier decisión de llamar a calles o parques como el señor Roberto Dabuizón, personajes así. ¿Ustedes hacen una solicitud? Bueno, a raíz de la denominación de la calle, abrimos oficiosamente un expediente para revisar, para verificar la actuación del Consejo Municipal de San Salvador, pero prontamente muchas quejas de
de organizaciones de derechos humanos se presentaron también a nuestra oficina. Yo solicité un informe de autoridad al Consejo Municipal de San Salvador sobre las razones que motivaron esa denominación y también explicaciones si se había tenido en cuenta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en vista de que El Salvador es estado parte de la Convención Americana y su órgano de vigilancia internacional es esa comisión. Extendí la solicitud de información al Consejo Municipal de Antiguo Cuscatlán, porque desde hace varios años existe denominación de sitios públicos en homenaje a la misma persona. ¿Hay un redondel por acá? Hay un redondel y un bulevar que también se denominan de esa manera. Ambas autoridades han remitido ya los informes correspondientes, ambos consejos municipales han realizado su alegato. Yo estoy por pronunciarme en días próximos, muy pronto, sobre si estas decisiones han violentado o no los derechos humanos. Pero en principio fue abierto el expediente porque existe ese informe, porque existe una obligación de no rendir homenajes a personas vinculadas a graves violaciones a los derechos humanos, y esto podría ser lesivo del derecho a la verdad y podría constituir agravio para las víctimas. Por supuesto que nuestra vigilancia al caso Romero no se limita a este tipo de actuaciones que pueden generar simbólicamente un daño, un agravio, transgredir los derechos humanos, sino a actuaciones de mayor relevancia, como es la obligación, otra vez, de la Fiscalía General de la República, de reabrir el caso y reabrir la investigación. Hasta hoy hay un escenario de impunidad muy grande. Monseñor Romero fue víctima de un escuadrón de la muerte, como miles de salvadoreños y salvadoreñas ejecutados por este tipo de estructuras que operaron a nivel nacional, financiados y tolerados y apoyados desde el Estado mismo. Por lo tanto, representa o simboliza pues un martirio de miles de personas, una serie de violaciones masivas que se produjeron bajo esa modalidad que fue la operación de escuadrones de la muerte. Algunas de estas operaciones incluso protagonizaron masacres de comunidades enteras. Quiero dejar la última pregunta para hablar un poco sobre la campaña. Estamos a pocos días de las próximas elecciones para consejos municipales y para diputados, y se empiezan a ver cosas como campaña sucia. La Procuraduría ya ha realizado en el pasado, hemos activado plenamente nuestro observatorio electoral. Nuestro observatorio no se limita al día de las votaciones. Abrimos un seguimiento al funcionamiento del Tribunal Electoral en su conjunto, a la aplicación de la ley y la participación de otras instituciones o actores importantes. Y estoy por dictar también mi informe previo a las votaciones. Para el día de las votaciones desplegamos una red de 600 observadores a nivel nacional. 200 de estos observadores son funcionarios y funcionarias de la Procuraduría en un rol de verificación activa, y contamos con más de 400 observadores voluntarios. Generalmente son integrantes de organizaciones civiles o de iglesias y otros movimientos sociales que son capacitados inclusive por el Tribunal Electoral. Nuestra labor de observación electoral no es una labor que requiere acreditación en el Tribunal Electoral, sino que supone un ejercicio directo del mandato constitucional del procurador que yo traslado por delegación a toda la red de observadores. En el año pasado realizamos un ejercicio novedoso del Observatorio Electoral, dando énfasis en analizar el funcionamiento de todo el sistema. Y concluimos de nuestra verificación que el sistema electoral salvadoreño funciona con garantías importantes y suficientes de transparencia, universalidad, limpieza y participación universal. De hecho, esto también es certificado y declarado por las misiones internacionales y nacionales de observación que ejercieron esta labor en las votaciones presidenciales del año anterior. Vistas estas fortalezas de nuestro sistema electoral, ahora estamos haciendo un enfoque particular de observación hacia poblaciones vulnerables. La población de la diversidad sexual, la comunidad LGTBI, particularmente las mujeres trans, que solían ser objeto de actos de discriminación muy reprochables en el momento de las votaciones. Los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores e inclusive la participación política de las mujeres y de la juventud.
Estaremos midiendo con instrumentos o herramientas ad hoc para ello, de captura de información a estas poblaciones y su posibilidad de inclusión.